El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad.
El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional,
es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable.
A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino.
La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir.
Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga,
El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica,
El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad.
El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional,
es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable.
A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino.
La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir.
Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga,
El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica,
El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad.
El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional,
es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable.
A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino.
La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir.
Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable. El hombre del norte 2022 es una epopeya histórica brutal y mítica dirigida por Robert Eggers, conocido por sus películas visualmente impactantes y psicológicamente intensas como The Witch 2015 y The Lighthouse 2019. Ambientada en los paisajes implacables de la era vikinga, El hombre del norte combina realismo histórico, mitología nórdica y una narrativa de venganza primitiva para ofrecer una experiencia cinematográfica sin concesiones. La película está inspirada en la leyenda escandinava de Hamlet, el mismo mito que más tarde influyó en Hamlet de William Shakespeare. La historia sigue al príncipe Hamlet, un joven príncipe vikingo que presencia el brutal asesinato de su padre, el rey Aurvandil, a manos de su tío Fjolnir. Tras ver a su madre tomada como prisionera y su reino usurpado, Hamlet logra escapar por poco de la muerte y jura venganza. Años después regresa como un guerrero endurecido, impulsado por un único propósito: vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Uno de los temas más poderosos de la película es la creencia vikinga en el destino. La vida de Hamlet parece guiada por profecías, visiones y presagios. La cinta plantea constantemente la pregunta de si Hamlet elige su propio camino o si simplemente está cumpliendo un destino escrito mucho antes de su nacimiento. A medida que Hamlet se infiltra en el mundo de su enemigo, la película explora el destino, la profecía y la fina línea que separa el libre albedrío de lo inevitable. A diferencia de las películas de venganza modernas, que suelen centrarse en planes ingeniosos o justificaciones morales, El hombre del norte presenta la venganza como algo ancestral, ritualista e inevitable, casi de naturaleza cósmica. Aunque El hombre del norte es un relato mítico, se trata de una de las películas vikingas más fieles a la historia jamás realizadas. El hombre del norte no es una película de acción convencional, es una experiencia cinematográfica ritual. Robert Eggers construye una epopeya de venganza inquietante que se siente antigua, brutal y espiritualmente cargada. La película exige paciencia y atención, recompensando al espectador con imágenes impresionantes, una profunda resonancia temática y un compromiso poco habitual con la autenticidad. El hombre del norte 2022 es una feroz exploración de la venganza, el destino y el mito, profundamente arraigada en la cultura y las tradiciones narrativas vikingas. Es una película que desafía la sensibilidad moderna mientras transporta al espectador a un mundo gobernado por la sangre, el honor y los dioses. Para quienes aprecian el cine intenso, el realismo histórico y la profundidad mitológica, El hombre del norte es una experiencia poderosa e inolvidable.